Muy buenas mis queridos amigos, antes de empezar con el Mitsubishi nada más deciros que esta es una prueba absolutamente autoeditada por mí, hecha de manera casera, que nada tiene que ver con las pruebas de coches que hago con mis equipos audiovisuales profesionales. Voy a intentar responder a la mayoría de las preguntas que me habéis hecho, empezando por el cambio del Eclipse Cross. Es un cambio CVT y muchos de vosotros os preguntabais en qué consiste estos cambios de variador continuo. Bueno, pues el cambio CVT, como veis, Continuously Variable Transmission o transmisión de infinitas relaciones, CVT, como queréis llamarle. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Básicamente son dos ruedas o poleas, como podéis ver, que están unidas y tienen la característica de que contienen unos empujadores que hacen que varíe el diámetro. Se mueven hacia adelante y hacia detrás. Lo vais a poder ver muy bien en la animación. Este sería un cambio convencional, donde hay interrupciones a la hora de suministrar la potencia cuando hacemos el cambio, por estos engranajes que están conectados de manera fija, y los cambios CVT se mueven variando el diámetro, de manera que no existe una relación directa entre los engranajes. Por eso se dice que es continuamente variable, o también se llama un cambio con marchas infinitas. Bueno, esto tiene muchas ventajas y también algunos inconvenientes. La ventaja es que podemos hacer girar el motor en la zona óptima de par, independientemente de la posición que hagamos con el acelerador. Desventaja, pues que precisamente por eso a veces la acción que hacemos sobre el acelerador no coincide con el régimen del motor, que puede llegar a ser muy alto aunque nosotros no lo deseemos. Y eso puede producir una sensación extraña al volante por el ruido y por la falta de confort. Necesitaría un vídeo entero para esto, lo haremos más adelante, pero que quede ahí eso, ya os contaré más. Bueno, me preguntabais por el diseño del coche. Yo no soy muy de hablar del diseño, pero ahí lo veis. Lo que ha intentado hacer Mitsubishi, no soy muy habitual del diseño de hablar de él porque es una cosa muy subjetiva, pero bueno, en este caso os digo que Mitsubishi lo que ha intentado es hacer una silueta de coupé. Para eso tiene una línea lateral, como veis, ascendente de cuña, y el techo está marcado al revés, muy hacia abajo, con una luneta súper tendida. Ahí lo veis exactamente en esa imagen. Con lo cual tiene una imagen, digamos, como de coche deportivo. Eso es lo que se ha intentado. Os puedo decir de manera más mundana que llevo cientos de coches probados y sé perfectamente cuando un coche le llama la atención a la gente y cuando no. Y este es un coche que le llama la atención al personal por el motivo que sea. En el interior, estos son detallitos, ahora iremos al mundo real. En general los coches japoneses son muy austeros, Mitsubishi no es excepción, pero en este modelo digamos que han cambiado un poco la filosofía para hacer un coche con un aspecto mucho más moderno. En cuanto a calidad interior, bueno, pues destaca sobre todo esa pantalla que es táctil, ahora os enseñaré cómo funciona, y vemos más o menos lo mismo que en coches actuales. Mucho diseño, una parte media alta en la que los materiales están bien cuidados y una parte media baja menos a la vista con materiales, digamos, de menor calidad. La versión que he probado es tracción a las 4 ruedas inteligente con control electrónico del par. Eso significa que en curva el coche es capaz de repartir el par entre las 4 ruedas y ayuda a inscribirlo en la curva. Se nota, sí, y para bien, aunque desde luego este no es un deportivo. Así que si os parece vamos a entrar un poquito en el mundo real con imágenes que he grabado yo de manera individual con mis ventosas, y os cuento los detalles así más llamativos de este coche que justo está arrancando en el mercado ahora mismo. Vamos a ello. Bueno, aquí tenéis la panoplia de botones que hay en la zona inferior a la izquierda del volante, y debajo del aireador izquierdo tenemos el sistema de mitigación de la colisión frontal, tenemos el sistema de alerta por salida de carril, tenemos el ESP y tenemos el Head-Up Display, que es un Head-Up Display barato. Ahora os lo voy a enseñar para que veáis cómo funciona. Ahí tenéis la acción sobre esos botones, lo que nos indica la pantalla en la instrumentación. El Forward Collision Mitigation es un sistema que sirve para alertarte si puedes chocar, si el coche calcula que puedes chocar con el de delante. Ahí lo estáis viendo en un Outlander FEB funcionando, te avisa, y en caso de que tú no apliques fuerza al freno y haya posible colisión con el coche de delante, automáticamente acaba frenando. Este sistema lo lleva, como digo, también el Eclipse. Aquí veis una representación de su funcionamiento. Al final se acaba activando si tú no aplicas presión sobre el freno. Es un sistema interesante y tú puedes regular la distancia a la que actúa. Bueno, la pantalla es una pantalla táctil, pero también tenemos un sistema para manejarlo con este trackpad. No penséis que es como un ratón, sino que simplemente con el dedo y pulsando, como podéis ver, en las 4 direcciones hacemos acciones sobre la pantalla. Aquí podéis ver el resultado del movimiento de mis dedos. Nos podemos ir moviendo así de manera manual. Como repito y he dicho, también es una pantalla táctil. Como veis, vamos moviéndonos por bloques, no es en ningún caso un ratón, que no sería práctico, sino que vamos seleccionando bloques. Y así es como funciona. En fin, yo lo veo práctico, pero veo más práctica una rueda giratoria. Aquí veis su funcionamiento en distintas pantallas del coche. Como digo, el sistema no está mal, pero a mí me convence más una rueda giratoria, aunque bueno, una vez utilizado
te acostumbras a él. Cosas típicas de los japoneses: los elevalunas sin serigrafiar, salvo el del conductor, por la noche no se ven. También es típico del japonés el tirador para el depósito de combustible y la manía de poner el ordenador de viaje en los botones fuera del volante. Tienes que pasar la mano a la izquierda del volante para manejar el ordenador de viaje. A mí desde luego me parece más práctico tenerlo en el volante, como la mayoría de coches europeos. Los japoneses siempre lo colocan ahí. Aquí podéis ver las acciones sobre el ordenador en el volante y la pantalla típica de Mitsubishi, que tampoco es que sea un dechado gráfico, pero bueno, que nos da la información básica necesaria para poder manejar el ordenador de viaje, que normalmente es lo más útil, ¿no? Tenemos un modo eco y este es el head-up display. Aquí estáis viendo cómo lo subo y lo bajo, cómo lo regulo, y la velocidad del velocímetro, como podéis ver, es un poquito pequeño, a mi punto de vista, a mi entender. Es un head-up display barato, es una lámina de plástico que, como podéis ver, se puede escamotear si lo deseas, y ahora vais a poder ver cómo la abro. Los head-up displays mejores, ¿cuáles son? Pues los que proyectan directamente sobre el parabrisas, que además es la zona que está más lejos de tu campo de visión, ¿no? Más hacia la carretera, pero bueno, es una buena solución. Ahí tenéis el botón del sistema de tracción total inteligente, que tiene varios modos de funcionamiento. Vais a poder ver reflejadas estas acciones sobre el botón en la instrumentación. Tiene 3 modos de funcionamiento. Normalmente lo vas a llevar en auto, pero luego tienes un modo para tierra o gravilla y un modo para superficie muy deslizante o nieve. Normalmente pues lo llevas en auto. Esto por lo que se refiere a ese sistema. Bueno, aquí veis un poquito cómo está organizado el panel del coche central, un hueco en el reposabrazos interesante, el freno de mano electrónico y el sistema para retener el coche en pendiente, que lo puedes activar o desactivar. 2 puertos USB, el botón de eco y los botones para poder poner la calefacción en el asiento. La palanca de cambios, que es una palanca de cambios automática convencional con manejo manual. Ahora os lo voy a enseñar, manejo manual entre comillas, ya veréis por qué. Y a continuación que os voy a enseñar pues las levas que hay en el volante, que como podéis ver nos sirven para tener 8 marchas preseleccionadas. En los coches CVT las marcas son posiciones preseleccionadas y en este caso tenemos hasta 8, que con las orejas podemos ir seleccionando cuando ponemos el cambio en un modo manual. Ahí tenéis la vista con la instrumentación al fondo y a la derecha también el botón de Start and Stop, el arranque automático del coche. Los orejones están bien puestos y son muy interesantes. En el Outlander FEB, por cierto, estas orejas sirven para darle más o menos retención al sistema de recuperación energética. Me pedíais una aceleración de 80 a 120 en carretera, pues aquí la tenéis. Voy a intentar estabilizar la velocidad a 80 y cuando llegue pisotón a fondo al acelerador y vais a ver cómo reacciona el cambio y el motor. Me callo. Aquí estáis viendo directamente la vista del head-up display y, como digo, el tamaño pequeñito del velocímetro al volante. Hacía un día horroroso o maravilloso para conducir, según se mire, ¿no? Os he de decir que el botón de eco, que sirve para ahorrar combustible, hay una grandísima diferencia entre pisarlo, entre tenerlo activado o no. Realmente, al pisar el acelerador se entrega mucha más potencia. La electrónica hace que el coche sea más perezoso y hay que pisar más el acelerador. Es de los coches que más me ha llamado la atención por esto, por la diferencia entre llevarlo activado o no. Bueno, es un motor más bien gastón, independientemente de que tengamos un modo eco. A mí no me ha acabado de convencer y muy sensible al uso que se le haga al coche. Si lo conducimos con suavidad puede llegar a tener unos consumos interesantes, pero a la mínima que aceleramos se dispara el consumo y más con este cambio, a pesar de que el cambio justamente se supone que debería ahorrar respecto a un cambio con convertidor de par. 2 cosas más con las que me quedo con el Eclipse Cross. Normalmente los coches japoneses suelen ser ruidosos y este está muy bien aislado de la carretera. Conduciendo con suavidad, el uso del cambio CVT no es ningún problema, es muy silencioso y suave. Solo cuando hacemos aceleraciones fuertes y continuadas puede llegar a ser más molesto que llevar un cambio manual. Si me preguntáis a mí, yo elegiría desde luego con el cambio manual este coche. Y por último, es un coche, como digo, que está muy bien tarado en cuanto a confort. No es un deportivo ni transmite unas sensaciones especialmente deportivas al volante, pero desde luego me parece que está por encima de la media de lo que son los coches japoneses y desde luego bastante por encima en lo que es a diseño y funcionalidad y modernidad respecto a una SX. Así que poco más. Si tenéis más dudas, desde luego lo más importante que deciros es que no es un coche especialmente ahorrador y yo me lo compraría desde luego con cambio manual, aunque el automático no tiene ningún problema, salvo esos momentos en los que el CVT puede ser un poco molesto en aceleraciones, pero es un coche bastante suave y silencioso para ser un japo. Preguntas, por favor, hacedmelas en los comentarios y yo os intento responder. Muchas gracias, hasta luego.